Y como por ahí. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Nicolás Castro, soy estudiante de séptimo semestre de gestión empresarial. Le vamos a hacer una pequeña entrevista a la docente de la Universidad Industrial de Santander, Claudia Patricia Calderón, y pues es un agrado tenerla aquí para solucionar estas pequeñas preguntas que tenemos. Entonces, ¿de qué trata la modalidad de trabajo de grado, trabajo de investigación? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Les quiero compartir que la modalidad de trabajo de grado de investigación pretende que el estudiante identifique un problema en su entorno, puede ser en su entorno laboral o un problema relacionado con el área de formación del programa para que a partir de un proceso metódico y estructurado diseñe una metodología que le permita plantear una solución a ese problema. Listo. ¿Cómo determina el trabajo de investigación? Bueno, pues en el caso mío, que fue una investigación, el tema lo tomé de acuerdo al contexto en el que yo me estaba desenvolviendo. Yo en ese momento yo era auxiliar de la coordinación de los programas, identificaba que teníamos un grave problema de deserción. Entonces, mi trabajo de grado fue una investigación enfocada a determinar las causas por las cuales los estudiantes no finalizaban su proceso formativo, sino que se retiraban a mediados de carrera. A partir de identificar esas causas, se formuló un plan de seguimiento y retención para favorecer la permanencia de los estudiantes en el programa. En ese sentido, lo que yo tuve en cuenta fue como un problema que fuera afín a mi contexto y en el cual yo pudiera aportar. Particularmente siempre he creído que los proyectos de grado requieren de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y lo mejor es que hagamos algo que le sirva a alguien para algo. A nosotros nos va a servir como estudiantes en ese momento para desarrollar competencias de investigación, de lectoescritura, de redacción, de organización de información, de darle solución a un problema. Pero también pues que le sirva a una institución, a una entidad o a nosotros mismos, a nuestra empresa en la que trabajamos para algo, no solo para que se quede allá en el anaquel de la biblioteca, que muchas veces ni son consultados esos proyectos de grado, sino en lo posible que sean proyectos de grado que tengan un sentido y, como le digo, que valga la pena todo ese esfuerzo y ese sacrificio de nosotros como estudiantes y de nuestros directores de trabajo de grado. Excelente, me parece muy buena. ¿Estamos de acuerdo? En ese tema. Bueno, ¿cómo establece el problema de la investigación? Bueno, se supone que todo trabajo de grado, independientemente de la modalidad que nosotros vayamos a desarrollar, tiene que responder una necesidad, satisfacer una necesidad o solucionar un problema. En ese sentido, pues el problema de investigación debe definirse de acuerdo a lo que nosotros tenemos la capacidad de resolver. Por ejemplo, en el caso mío, el problema de investigación era saber por qué la gente se estaba retirando y todas las consecuencias que tenía que la gente se retirara y no finalizara su formación académica. Entonces el problema mío se basó en identificar qué situación le traía a la persona que desertaba, era esa frustración y ese comportamiento incluso de no terminar los procesos, sino que se volvía normal en la persona iniciar un curso de inglés y finalizarlo, iniciar un curso de guitarra y no finalizarlo, o sea, dejar las cosas a medias se estaba volviendo en las personas un factor común. Entonces ese era un problema que nosotros sentíamos que podíamos contraatacar en el momento en que identificáramos alguna estrategia que le permitiera a esa persona finalizar un proceso formativo y que esa persona tuviera las herramientas para continuar y más adelante iniciar otros procesos de pronto de posgrado o de formación no formal y finalizarlo. Entonces ahí había un problema. También otro argumento del problema estaba enfocado en el programa, ¿no? ¿Qué implica para el programa que inicie en 100 y se gradúe en 50?
Entonces, todos esos aspectos que trascienden desde lo administrativo, desde lo académico, incluso lo económico y administrativo del programa, pues fueron tenidos en cuenta. Entonces, realmente para todos ahí lo del problema es encontrar cuáles son los argumentos a los cuales usted le va a poder dar solución a partir de su investigación. Muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido la mayor dificultad al realizar el trabajo de investigación? Bueno, en el caso mío, y bueno, no sé, pues, recordemos un poquito que cuando hacemos una investigación, pues lo que hacemos es que identificamos un problema, a partir de esa identificación del problema, buscamos alguna forma de solucionar ese problema. Y para buscar esa forma de solucionarlo, recurrimos a la aplicación de instrumentos o técnicas de investigación a cierta población. En el caso mío, el problema fue que yo necesitaba contactar a las personas que habían desertado y saber por qué razón se habían ido. Y no sabía, pues, porque era nueva en el proceso de investigación y en ese campo y en esa área, que la gente cuando deserta se desconecta de la universidad y no quiere que lo contacten para nada. Y en el caso mío era una encuesta de más o menos 15 o 20 minutos en donde la persona me respondía un montón de preguntas y a partir de esas respuestas era que yo iba a categorizar las razones por las cuales las personas se iban. En el caso nuestro, porque mi trabajo de grupo fue en CIPAS, ese fue el problema más grande. Nosotros teníamos que sacar encuestas en 2 meses y nos gastamos casi 6 meses al punto de que mi compañera de CIPAS para encontrar a la gente le tocó buscarla por Facebook. Nosotros teníamos una lista de nombres y correos, pero la gente no nos contestaba el correo. Como no teníamos números telefónicos de esas personas para llamarlas y aplicarles la encuesta por teléfono, ella empezó a buscar por Facebook y encontró muchísima gente. Y cuando ya los tenía localizados por Facebook, ahí sí les aplicamos la encuesta en línea y en algunos casos tuvimos que llamarlos y aplicarles la encuesta por teléfono. Entonces, creo que es algo yo aprendí para mi experiencia futura y lo aplico ahorita con la dirección de los proyectos de grado que están a mi cargo, es esa dificultad que existe en las fuentes, en conseguir las fuentes adecuadas para el proyecto que estamos desarrollando. Las fuentes como la clave. Bueno, y así una última preguntita. ¿Qué recomendaciones nos da y les da a nuestros compañeros que quieren presentar un trabajo de investigación? Bueno, la principal que ya la habíamos hablado es que en lo posible ese trabajo de grado le sirva a alguien o a una institución o a ellos mismos en sus empresas para algo. Y lo segundo, pues que logremos que esos trabajos de grado trasciendan, ¿no? O sea, que quede algo de ese esfuerzo riguroso, metódico de diseñar instrumentos, de aplicar instrumentos, de recolectar información, de analizarla para dar respuesta a un problema, pues que en lo posible sean problemas que tengan el alcance de luego tener un abordaje y en lo posible lograr tener un impacto. Entonces, creo que ese es uno de los principales recomendaciones. La siguiente es que escojan un tema que les guste y les apasione. Porque en el trabajo de grado, como en todas las asignaturas, vamos a tener que trasnochar, vamos a tener que dar ese esfuerzo de más, vamos a tener que dedicarnos sábados, domingos, en las noches, en las madrugadas, las vacaciones. El trabajo de grado realmente exige una mayor entrega y una mayor disposición. Entonces, en la medida en que yo estoy investigando un tema que me apasiona, que me gusta, que yo disfruto, pues no siento ese cansancio y ese agotamiento y para muchas personas el proyecto de grado se les vuelve como hay que dejarte el proyecto de grado. De hecho, en mi investigación, las personas se retiraban del ciclo profesional. En esa época el programa se ofrecía por ciclos. Cuando estaban en el ciclo profesional la deserción era menor, pero entre las personas que desertaban era porque el proyecto de grado les había parecido una traba súper gigante, se estresaron con el proyecto de grado y esa fue la razón. Incluso hay muchas personas que pagan un semestre adicional porque no logran sacar el proyecto de grado a tiempo. Entonces, creo que la clave ahí es escoger algo que nos guste y que nos apasione. Bueno, muy amable. Gracias por su dedicación y por su apoyo al área administrativa de la universidad. Con muchísimo gusto, espero que esta pequeña charla le sirva y le aporte a usted en su formación profesional y a sus compañeros también en esta etapa tan importante como es la del desarrollo de su proyecto de grado. Bueno, Claudia,
Buena Listo, tarde. Nicolás, con mucho gusto. Si necesita algún otro dato adicional, pues me avisa y se lo paso. ¿Listo? Listo, muy amable, chao. Bueno, que esté bien. Chao. Listo.